Buenas a todos, mi nombre es Antonio Zambrana Galvez y quiero presentarles el proyecto que he realizado junto a mi hermano Cristóbal. El proyecto es un sistema de adquisición y registro de datos con posicionamiento GPS. Además, se ha dotado con interfaz PC con representación de datos sobre mapas geográficos en línea, pero esto lo explicaremos en otro tutorial. Ahora nos disponemos a mostrar las diferentes partes de nuestro proyecto. Ahí vemos el PIC 18F4550, que es el cerebro de nuestro proyecto. Aquí tenemos una parte importante del proyecto, que es el módulo GPS con antena integrada. Su circuito de respaldo para que guarde los datos de posicionamiento y sea más fácil las siguientes adquisiciones. Ese circuito que vemos ahí es el acondicionamiento de la señal de GPS al PIC. Aquí tenemos los circuitos de alimentación, de encendido. Aquí tenemos el fusible de protección del circuito, la conexión de alimentación, el conector de programación, o sea, el ICD, que va conectado a las conexiones para programar el PIC. Los diferentes circuitos que vemos aquí son con el disipador, son reguladores de tensión, que regulan la tensión de entrada de 12 voltios y 1 amperio como máximo. La regulan. Esta primera etapa que vemos aquí la regula de 12 a 9 voltios para que con ello pueda cargar la batería que está aquí en el reverso del proyecto. Además, después, como necesitamos una tensión de 5 voltios para alimentar a la gran parte de nuestro circuito, tenemos otro regulador que bajará la tensión de la batería o la de la alimentación, la bajará a 5 voltios. Además, tenemos otro pequeño circuito regulador, como vemos aquí, que bajará la tensión de 5 voltios ya regulada anteriormente, la bajará a 3,3 voltios y 1 amperio como máximo. Para los circuitos de la tarjeta SD y los dos sensores de luminosidad. Aquí tenemos el módulo lector, o sea, el tarjetero con su respectiva tarjeta SD. Aquí tenemos 3 sensores, uno de ellos es de temperatura y los dos que vemos aquí son de luminosidad. Aquí tenemos 3 pulsadores, los cuales se utilizarán para manejarse por el programa que se ha cargado en el PIC. Y aquí tenemos el interfaz gráfico. Bueno, ahora procederemos al encendido de nuestro circuito. Le damos al interruptor de encendido y como vemos aparece en la interfaz gráfico la presentación. En la primera pantalla aparecerá la primera línea
buscando satélites, mientras que la señal del GPS no sea válida, estará este mensaje. Después, como cuando cambie a señal válida, o sea, cuando encuentre los satélites, veremos el cambio. En la tercera línea vemos el número de satélites. En este caso tiene guardado 8 satélites en la anterior adquisición. Después vemos el nivel de la batería. ¿Ves? Ahora se puede iniciar la captura de la ruta. Ya ha cambiado a 9 satélites y la señal es válida. Vamos a darle, como vemos, B0, menú principal, le daremos al botón B0, al pulsador B0, para ver los diferentes menús. Aquí vemos los diferentes menús que tenemos. Primero tenemos la captura de la ruta, o sea, el inicio de captura en SD. Capturará un archivo en la tarjeta SD con los diferentes datos que después se explicará. Pasamos al siguiente dándole al pulsador B1, perdón, que es el selector. Vamos cambiando, como vemos, por todo el menú. El menú datos GPS nos mostrará varios datos de GPS en tiempo real que va capturando. La hora y la fecha GPS estarán en el menú 3 y en el menú 4 hay el sensado de los diferentes sensores y el nivel de la batería. Bueno, vamos a entrar al segundo dándole al botón de aceptar. Para entrar a los diferentes menús le daremos al pulsador B0. Ahora estamos dentro del menú 2 y tenemos las siguientes lecturas. En la primera línea vemos la altitud, que tenemos una altitud de 72 metros, el número de satélites captados, 9, y un símbolo, o sea, un 0, que simboliza que la señal de los satélites es válida. En el caso de no tener suficientes satélites y la señal no ser válida, se representaría con un aspa que la señal no es válida. En las siguientes líneas vemos la latitud y la longitud del lugar. Y en la última línea veríamos la velocidad, que como vemos tiene un pequeño error porque estamos dentro de una habitación y claro, la señal del GPS no es correcta del todo por el grosor de las paredes de la habitación. Si estuviésemos en el exterior, las lecturas serían totalmente correctas, a no ser que estuviese el cielo muy nuboso, que la señal del GPS variaría bastante. Ahora vamos a salir con el pulsador B2 de este menú. Entraremos al siguiente menú, que como vemos nos da la hora y la fecha adaptadas, porque nos daría la hora y la fecha en GPS y la hemos adaptado a la hora de España en horario de verano, que serían las 11 de la mañana y 1 minuto 15 segundos. La fecha
sería 18 del 6 de 2014. Salimos del menú con el botón, con el pulsador B2 y entramos al último, que nos dará la captación de los diversos sensores. Como vemos, tenemos la primera lectura sería de temperatura, que vamos a tocar con las manos el sensor y veremos cómo va subiendo la temperatura. Como vemos, la temperatura va subiendo. Ahora lo soltamos y veremos cómo varían las diferentes lecturas de los sensores. Encendemos una linterna y vamos a acercarla a los diferentes sensores, que irán variando su valor hasta alcanzar el valor máximo que hemos configurado a 1040 lux, valor suficiente para ver la luminosidad en la habitación interna o la luz del alumbrado externo. Como último, en la última línea se ve el nivel de la batería, que es del 28%. Salimos del menú y vamos a entrar en el menú inicio de captura para capturar una ruta. Bueno, ahora vamos a proceder a la grabación de una ruta. Entramos en el menú de inicio de captura de la SD. Como vemos, tenemos los diferentes valores: la latitud, la longitud, la luminosidad 1 y la luminosidad 2 seguirán reflejadas mientras se graba la ruta, tanto el nivel de batería y el valor de GPS, de los valores de GPS correcto, como se ve en la esquina superior derecha. Si le damos al pulsador B0, se iniciará la captura de la ruta. Una vez le hemos dado, el microcontrolador espera a que se inserte la tarjeta SD. Procedemos a la inserción de la tarjeta. Comienza a crear el archivo. Crea el archivo y, como vemos, está escribiendo en el interior de la tarjeta los valores que ahora me voy a disponer a decir. Y los valores los escribirá de la siguiente forma. Siempre pondrá línea y el valor de la línea. O sea, en la primera línea pondrá línea 1, 2 puntos, y el número, el siguiente valor será el de dato correcto, que dependiendo de si la señal de GPS es válida o no, pondrá un 1 o un 0. Lo siguiente que capturará será la latitud y la longitud. Lo siguiente será la altura, la hora válida para España en verano, la fecha actual, y los siguientes valores serán la velocidad, los valores de los diferentes sensores, que serán los lux del sensor lux 1 y los lux del sensor lux 2, además del último sensor, que será
el de temperatura. Para salir le damos al pulsador B2 y esperará, el microcontrolador esperará a que se termine de grabar. Como vemos, hemos salido del menú y ahora comprobaremos qué es lo que se ha grabado en la tarjeta. Bueno, una vez que los datos han sido grabados y la ruta ha sido grabada en la tarjeta SD, apagamos nuestra aplicación, sacamos la tarjeta SD del tarjetero y la introducimos en nuestro PC. Abrimos y comprobamos que era creado un archivo llamado pfc.txt. Le damos a abrir y vemos lo siguiente. Son todas las líneas que ha capturado. La línea no se ve muy bien, pero bueno, las comento. Las líneas tienen la siguiente información. Primero se pondría línea y el número correspondiente por orden al número de línea. El siguiente dato sería el dato correspondiente a la señal válida del GPS. Aquí tenemos una señal con un 1, quiere decir que los datos tenían la señal GPS tenía suficientes satélites como para que fuese válida. Lo siguiente en mostrar será la latitud del lugar, después mostrará la longitud del lugar, la fecha de hoy, la hora de hoy. Lo siguiente que mostraría sería la altitud con respecto al nivel del mar, la velocidad y como sigue sería la captación de los siguientes sensores: el sensor de luminosidad 1, el sensor de luminosidad 2 y el sensor de temperatura. Como vemos aquí en la siguiente captura.